Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Díaz, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Escuela de Derecho, la cátedra Derecho Procesal Penal, bajo la tutoría de la abogada María Batista. En este video le estaremos hablando un poco sobre lo que es el juicio oral, sus etapas, sus formalidades. También estaremos hablando sobre sus principios y sobre los efectos económicos que este carrea en el proceso. El juicio oral es la etapa final de un proceso penal, donde se presentan y se evalúan las pruebas de forma pública. En este proceso es donde se juicia un hecho no lícito y asisten las partes que acusan y las que son acusadas. Esto para llevar a cabo la práctica de pruebas y así llevar a efecto sus obligaciones. En esta fase del proceso, el juez debe emitir una sentencia condenatoria, absolutoria o mixta. Dentro del juicio oral existen diversas etapas. La primera de ellas es la apertura. La apertura, donde se presentan las partes, exponen sus hechos y se fijan los puntos extrovertidos. Luego de ello viene la prueba. Es donde se presentan y se debaten las pruebas tanto de cargo como de descargo. Luego de ello vienen los alegatos, que es donde las partes exponen sus conclusiones sobre los hechos probados y solicitan la sentencia ante el juez. Y por último de su etapa tenemos la sentencia, que es donde el juez emite una sentencia fundada en las pruebas y en la ley. Ahora hablaremos sobre sus formalidades. Antes debemos destacar que el Código Orgánico Procesal Penal venezolano nos establece que nadie puede ser condenado sin un juicio oral y público. Entre sus formalidades tenemos que el juez presidente debe señalar la fecha de la audiencia. También que la audiencia debe realizarse entre 15 y 30 días luego de haber recibido las actuaciones. Otra de sus formalidades es que el juez debe indicar los nombres de los jueces que integrarán el tribunal. Y también otra de ellas es que el acusado debe ser notificado con al menos 10 días de anticipación. Y otra, no menos importante, nos la establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 16. Y este nos dice que durante el proceso debe manejarse de manera interrumpida con la presencia del juez y de las partes. Ahora estaremos hablando sobre los principios del juicio oral. Dentro de ellos tenemos la oralidad. Y este nos dice que donde las partes ponen sus alegatos de forma oral. Y como al igual al igual que las prácticas de las pruebas que componen los otros documentos. Otro de sus principios es la inmediación y contradicción. Este implica la igualdad de ambas partes en el momento de valorar las pruebas, para así mismo contradecir los resultados o presentar nuevas alternativas. El otro principio es el principio acusatorio. Este principio es aquel que nos supone para realizar un juicio justo. La publicidad. La publicidad es otro principio, que nos dice que todas las actuaciones que se realizan en el juicio oral son de carácter público. No solamente se refiere a las partes, sino que también pueden intervenir terceros no afectados. Los efectos económicos del proceso. Estos se refieren a las consecuencias financieras que pueden derivarse de un proceso judicial penal. Estas consecuencias también se pueden ver afectados el Estado como las partes. La condenación del pago de costas no se considera una pena como tal, sino cuando se aplica en juicio penal. Y este es el acceso accesorio a toda condena, de toda condena a una pena o a penas principales. Estos efectos los podemos encontrar establecidos en desde el artículo 251 al 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Como por ejemplo nos lo establece el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Y este nos habla
sobre los gastos originados durante el proceso, y que pueden ser los honorarios de los abogados o abogadas, expertos o expertas, o consultores técnicos o consultoras técnicas. Y uno de ellos, que también encontramos muy relevante, es el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Y este nos habla sobre la acusación falsa. Que cuando existe una acusación falsa, este artículo nos establece que cuando hubiere provocado el proceso por medio de una acusación falsa y si fuese declarado si así fuese declarado por el tribunal, esta persona que realizó la acusación falsa deberá pagar el doble a la persona afectada. Esto ha sido nuestra exposición, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.